Bienvenidos y bienvenidas a otra clase del curso de nivelación en física virtual y asincrónico. Seguimos en la unidad de cinemática y en esta clase vamos a ver gráficos de aceleración, velocidad y posición en función del tiempo y gráficos por tramos. Arranquemos por los gráficos más sencillos, que son los de MRU. Para trabajar con esto veamos lo siguiente. Tenemos acá una simulación en donde podemos definir la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración que tiene el cuerpo. En este caso vamos a partir de una posición inicial 0, una velocidad inicial 10 metros sobre segundo y una aceleración de 0 metros sobre segundo. Entonces, veamos los gráficos que se generan. Excelente. Podemos ver entonces que, como bien mostramos en nuestras condiciones iniciales, nuestra aceleración es igual a 0 y por lo tanto graficó una función constante sobre el valor 0. La velocidad inicial fue igual a la velocidad final, nunca cambió porque la aceleración era 0. Entonces el gráfico de velocidad generó una función constante que siempre valió 10 metros sobre segundo. Y finalmente, nuestro gráfico de posición en función del tiempo generó una línea recta con pendiente positiva. ¿Por qué positiva? Bueno, porque nuestra velocidad inicial es positiva. Vamos con otro caso. Para este caso tenemos que la posición inicial es 50 metros. Esta vez vamos a iniciar desde el punto rojo que pueden ver en la recta. Nuestra velocidad inicial esta vez es menos 10 metros sobre segundo y nuestra aceleración nuevamente es 0. Nuevamente entonces estamos hablando de un MRU. Vamos a ver cómo quedan los gráficos. Como pueden ver, la aceleración se mantiene como una constante con valor 0. Nuestra velocidad es también una constante, pero esta vez una constante de valor negativo. Y nuestra función de posición, observemos que arranca en el tiempo 0 con un valor de 50 metros, que era nuestra posición inicial. Y a medida que avanza el tiempo, esa posición se acerca hacia el origen, hacia el 0. La pendiente entonces es negativa, y esto concuerda con nuestra velocidad, que tiene un valor constante y negativo. Arranquemos con MRV. Tenemos que, para esta simulación, nuestra posición inicial es igual a 0, nuestra velocidad inicial es 0 y nuestra aceleración es de 1 metro sobre segundo cuadrado. Vamos a ver cómo quedan los gráficos. Como pueden ver, la aceleración toma un valor constante y positivo, la velocidad toma una forma de recta con pendiente positiva, que se condice con el valor de aceleración positivo. Además podemos observar que en el instante inicial nuestra velocidad es 0, como se indicaba en los datos iniciales. Y por último podemos ver que nuestra posición en función del tiempo generó una función en forma de parábola, lo que se llama una función cuadrática. Y esto se condice con un gráfico de MRV en el que tenemos una aceleración positiva, por eso la curvatura es hacia arriba en esta parábola. Otra cosa que podemos observar es que en el instante 0 nuestra posición es 0. Y eso es así porque así lo fijamos en nuestra posición inicial. Vamos con otro caso. Acá tenemos una posición inicial igual a 0, una velocidad inicial igual a 5 metros sobre segundos y una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver cómo queda. Como podemos ver, la aceleración toma un valor constante en 2 metros sobre segundo cuadrado. Nuestra velocidad nuevamente es una recta con pendiente positiva.
Recordemos que la pendiente de la velocidad es la aceleración, pero esta vez podemos darnos cuenta que la velocidad inicial, la velocidad en el tiempo igual a 0, ya no es 0, ya no parte del origen de nuestro sistema de coordenadas cartesianas, sino que parte de un valor de 5, que es nuestra velocidad inicial. Y además podemos ver un gráfico de posición muy parecido al caso anterior, pero esta vez no parte de una pendiente nula, sino que ya desde el inicio este gráfico tiene una pendiente. Y esto es así porque desde el principio el vehículo ya tenía una velocidad inicial. Vamos con otro caso. Y acá tenemos una posición inicial igual a 0, una velocidad inicial igual a 10 metros sobre segundo y una aceleración igual a menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver cómo queda este gráfico. Véanlo todas las veces que consideren que haga falta para poder relacionar el movimiento del vehículo con cómo se va formando cada uno de los gráficos. Podemos ver que la aceleración, como indicamos, es un valor constante en menos 2. La velocidad es un valor que inicia en 10, en un valor positivo, pero al tener una aceleración negativa, la velocidad es una función recta con pendiente negativa y entonces en un momento cruza al eje horizontal y pasa a ser negativa. Y otra cosa que podemos ver es la posición, que nos genera una parábola, pero esta vez con una curvatura negativa, con una concavidad negativa que está mirando hacia abajo. Y esto es así porque la aceleración toma un valor negativo. Además, podemos ver que en un punto teníamos la posición subiendo, aumentando, hasta que pierde la pendiente y comienza a disminuir. Y ese punto coincide con la intersección del gráfico de velocidad con el eje horizontal. Es el punto en el que la velocidad se hizo cero. El punto intermedio entre que el vehículo iba hacia adelante e iba hacia atrás. En ese instante la velocidad del vehículo fue cero. Vamos con otro caso, que es en el cual tenemos una posición inicial de 50 metros, una velocidad inicial de menos 10 metros sobre segundo y una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Es un caso que tiene mucha similitud con el anterior. Como podemos ver, la aceleración es un valor constante positivo. Nuestra velocidad parte de un valor negativo de menos 10, pero sigue con una pendiente positiva. Y nuestro gráfico de posición parte de un valor positivo, parte de 50, por eso inicia desde ahí. Arranca hacia abajo, arranca yendo hacia los negativos. Y esto lo podemos ver porque en el gráfico de velocidad, el primer tramo son valores negativos, por eso el gráfico de posición al principio retrocede, luego se hace 0, aproximadamente en el valor 5 de tiempo, y desde ahí en adelante comienza a avanzar con velocidad positiva, comienza a avanzar, podríamos decir, hacia adelante. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer un gráfico de aceleración, velocidad y posición, tanto en MRU como en MRV? Bueno, veamos lo siguiente. Siempre vamos a tener aceleración, velocidad y posición como los gráficos que queremos realizar. Y esos tres gráficos pueden tener cuatro formas. Pueden ser una constante en 0, pueden ser una constante distinta de 0, el gráfico puede ser una recta o el gráfico puede ser una parábola. Bueno, y aquí lo importante es que si estamos avanzando de aceleración a velocidad y a posición, por ejemplo, si ya conocemos el gráfico de aceleración
y queremos conocer el gráfico de velocidad y el gráfico de posición, bueno, tenemos que desplazarnos a la derecha a lo largo de este orden que tenemos acá. Por ejemplo, si la aceleración es un valor constante, la velocidad será una recta y la posición será una parábola. O en otro caso, si la aceleración es una constante en cero, la velocidad será una constante y la posición será una recta. Además, siempre tenemos que tener en cuenta las condiciones iniciales de velocidad y de posición. Esto puede haber resultado complicado y por eso lo vamos a ver con algunos ejemplos. Bueno, primero nos pide como consigna graficar un movimiento que tiene aceleración nula, velocidad inicial igual a 0,5 metros sobre segundo. Bueno, arranquemos siempre graficando desde la aceleración. Como la aceleración es nula, tenemos un valor constante en 0. ¿Sí? Este gráfico sería lo que en el orden de abajo sería 0. Ahora, si la aceleración es 0, esto significa que la velocidad, por el orden que tenemos aquí abajo, es una constante. Entonces, para eso nos tendremos que preguntar, bueno, ¿cuál es mi velocidad inicial? La consigna nos dice que la velocidad inicial es 0,5 metros sobre segundo. Y como la forma es una constante, la velocidad es una constante que se mantiene en 0,5 metros sobre segundo, como podemos ver en el segundo gráfico. Por último, si la velocidad era una constante, nos desplazamos a la derecha y tenemos que la posición es una recta. Ahora, una recta con pendiente positiva o negativa. Bueno, recordemos que la pendiente de la recta depende del signo de la constante. Entonces, si la velocidad era una constante con valor con signo positivo, entonces la posición será una recta con pendiente positiva. Vamos con un segundo caso. Ahora la aceleración es un valor constante positivo y la velocidad inicial es nula. Entonces tenemos que la aceleración es una constante de valor positivo, en este caso podemos poner como ejemplo un valor 5, y nos desplazamos nuevamente hacia la derecha sobre el orden que tenemos aquí abajo. Tenemos que la aceleración es un valor constante, entonces la velocidad será una recta. El signo de esa recta estará dado, el signo de la pendiente de esa recta estará dado por el signo de la constante de la aceleración. Entonces, como tenemos una aceleración constante positiva, ya podemos saber que la recta de velocidad tendrá una pendiente positiva. Además sabemos que la velocidad inicial es nula, por lo que pasa por el centro del sistema de coordenadas, generando este gráfico. Por último, como luego de la recta seguiría una parábola, nos seguimos desplazando hacia la derecha, sabemos que la posición en función del tiempo tendrá la forma justamente de parábola. Como la curvatura, como la concavidad de la parábola depende de la pendiente de la recta, como pueden observar, la pendiente de la recta es positiva. ¿Por qué? Porque la aceleración es positiva. Como tenemos aceleración positiva, nos queda una parábola con curvatura también positiva. Esto siempre en el caso de que la consigna nos diga que el punto inicial, la posición inicial del objeto es igual a 0, como pueden ver acá. Si el ejercicio nos aclara otra cosa, bueno, quizás este gráfico se vería modificado. Vamos a ver otro caso, que es el de aceleración negativa y velocidad inicial positiva. Bueno, aceleración negativa, tenemos un valor constante negativo. Vamos al gráfico de velocidad, que si la aceleración era una constante, el gráfico de velocidad será una recta. ¿Con qué pendiente va a ser esa recta? Bueno, si la aceleración era negativa,
la velocidad tendrá una pendiente negativa. Además nos dice que la velocidad inicial es positiva, por lo que arranca por encima del eje horizontal. Y por último, tenemos que el gráfico de la posición estará dado si nos seguimos desplazando a la derecha en este orden que va de 0 a constante, a recta, a parábola. Tendríamos justamente que la posición está dada por una parábola, que como pueden ver acá, como tenemos aceleración negativa, la parábola va a tener una curvatura negativa. En el caso de los ejercicios en los que tengamos un movimiento por tramos, bueno, van a ser aquellos en los que a lo largo del tiempo varíen las características del movimiento que estamos tratando. Por ejemplo, podemos tener un problema en el cual estamos estudiando el movimiento de un auto que al principio estaba acelerando, luego dejó de acelerar y en un tercer tramo comenzó a aplicar frenos. Entonces vamos a tener tres tramos distintos con tres tipos de movimiento particulares. Aunque tengamos tres movimientos particulares, vamos a poder estudiarlos cada uno por separado y sus gráficos van a tener una cierta conexión que vamos a ver a continuación. Bueno, para graficar un movimiento por tramo, tenemos que tener en cuenta que la posición es una función continua y suave. ¿Qué significa continua y suave? Bueno, continua es que cada tramo inicia desde el final del tramo anterior. ¿Sí? Entonces, para el tramo 2, la posición inicial del tramo 2 va a ser la posición final del tramo 1. Y además, la posición es una función suave. ¿Qué significa esto? Que la pendiente inicial de un tramo es igual a la pendiente final del tramo anterior. Esto lo que nos genera es que nunca podemos tener, de alguna manera, picos o bordes filosos o bordes angulosos en el gráfico de posición en función del tiempo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la velocidad es una función continua. Entonces, cada tramo del gráfico de velocidad va a iniciar desde donde terminó el tramo anterior. Vamos a ver también algunos ejemplos. Bueno, en este caso tenemos un movimiento por tramos y tenemos el gráfico de velocidad. Vamos a graficar entonces la posición. Sabemos que si la velocidad es una constante, la posición en el primer tramo de 0 a 0,5 segundos va a ser una recta. ¿Con qué pendiente? Bueno, como la velocidad es una constante positiva, la posición será una recta con pendiente positiva. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, desde los 0 a los 0,5 segundos. Y luego de eso, tenemos que, desde los 0,5 segundos en adelante, tenemos una recta con pendiente negativa. Si la velocidad es una recta con pendiente negativa, ya sabemos que la posición será una parábola con una curvatura, con una concavidad negativa. Y además, recordemos que, por lo que vimos en la diapositiva anterior, el gráfico de posición va a ser continuo y suave. Entonces, ya sabemos que el segundo tramo lo arrancaremos a graficar desde donde terminó el tramo anterior y además que iniciará con la misma pendiente. Por eso, como pueden ver acá, el gráfico de la posición en función del tiempo resulta en una curva que es suave. Acá tenemos otro caso en donde tenemos la aceleración dividida por tramos. Vemos que en el tramo desde 0 a 10 segundos tenemos que la aceleración es un valor constante positivo y entonces la velocidad es una recta con pendiente positiva. Y en el segundo tramo de los 10 a los 28 segundos tenemos que la aceleración es un valor constante pero negativo, en menos 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el gráfico de velocidad en función del tiempo para ese tramo, ya sabemos que continuará
iniciará desde el mismo punto en donde terminó el tramo anterior. ¿Por qué? Porque la velocidad es una función continua y que tendrá una pendiente negativa, será una recta de pendiente negativa. Por eso resulta el tramo que pueden ver a la derecha. Por último, vamos a ver quizás el caso más complicado con el que nos podríamos encontrar, que es este, una consigna en la que se les pida que grafiquen la velocidad y la posición en función del tiempo para todos estos tramos, para un movimiento que tiene todos los tramos que pueden ver acá en este gráfico. Bueno, aquí el consejo es no complicarnos, ¿sí? Veamos que si bien un ejercicio por tramos puede resultar complicado, lo podemos dividir en varios ejercicios mucho más pequeños por cada tramo que tenemos. Y cada uno de esos ejercicios va a ser fácil de resolver. Entonces vamos a reducir este problema que parece complejo a un problema mucho más chico, que es el primer tramo. Ahora, si nos piden graficar simplemente este tramo, seguramente les resulte una tarea mucho más viable. Si queremos graficar la velocidad en función del tiempo, si la aceleración es una constante positiva, la velocidad sería una recta con pendiente positiva y la posición será una parábola con curvatura positiva. Vamos con el segundo tramo, que nos indica que tenemos una aceleración nula. Entonces, si la aceleración es cero, la velocidad es constante. Y además sabemos que la velocidad es una función continua. Entonces, iniciará desde donde terminó el tramo anterior. Y por lo tanto nos queda de esta manera. Por último, la posición en función del tiempo. Bueno, si la velocidad es una constante, la posición será una recta. Además sabemos que el gráfico de posición es suave y es continuo. Por lo tanto, esa recta retoma la pendiente que tenía el tramo anterior desde el mismo punto. Si seguimos haciendo esa resolución, dividiendo al ejercicio por tramos, encontraríamos que el resultado final nos queda de esta manera. Bueno, ¿y qué puedo hacer si tengo problemas para realizar un gráfico? Bueno, primero que nada, asegurarme de que seguí los pasos que recomendamos en la diapositiva de hoy, en el video de hoy. Pero segundo, si tengo las ecuaciones de movimiento, puedo hacer una tabla en donde tenga, por ejemplo, la posición para cada tiempo, puedo ir calculando para varios tiempos cuál es la posición y graficar esos puntos sobre el gráfico. Uniendo esos puntos voy a haber encontrado algo muy similar a lo que será el gráfico de posición. Lo mismo puedo hacer para la aceleración y para la velocidad. Bueno, y para terminar tenemos otra pregunta de desafío, que es la siguiente. Si el gráfico de posición es esta parábola que observamos acá, ¿qué forma tendrá el gráfico de aceleración? ¿Será una constante negativa, una constante positiva, una recta con pendiente negativa o una recta con pendiente positiva? Nos vemos la próxima clase.